¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿O cuántas veces has dicho que no pese a que querías decir que sí? Tal vez ni siquiera te has dado cuenta de que en ese momento, cuando dices algo en contra de lo que tú genuinamente quieres, deseas, piensas, te estás traicionando a ti misma. Cada vez que omites una parte de ti para no incomodar a otras personas, te estás traicionando. Y lo más inquietante es que a veces no nos damos cuenta de esto. Una coachí me comentó que en algún momento el spinning se puso de moda en el grupo de amigas y se inscribió. Se inscribió pese a que a ella no le llamaba la atención, le incomodaba, tenía una relación un poco tensa con el ejercicio, pero lo hacía para encajar en el grupo. Con el tiempo, evidentemente, abandonó la actividad. Y llegamos a esta anécdota porque cuando creemos que tenemos que hacer ejercicio, usualmente hacemos lo que se supone que debemos hacer. Nos inscribimos al gimnasio porque se supone que debo de ir a entrenar a un gimnasio. O en este caso hago lo que mi grupo de amistades hacen. Sin preguntarme a mí misma qué deporte disfruto ver, qué deporte me gustaría hacer, de qué manera le gusta a mi cuerpo sentirse activo. Y así fue como entre prueba y prueba de qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me divierte, qué es lo que no voy a abandonar después porque me siento cómoda haciendo, ya va 3 meses yendo religiosamente lunes, miércoles y viernes a las clases de baile del gimnasio. Ha encontrado un grupo de personas que les encanta bailar, les encanta estar activas. Ahora ella ya nota la diferencia entre hacer ejercicio o hacer alguna actividad que realmente te gusta y el hacer una actividad solamente por encajar, caer bien, no saber decir que no, simplemente hacer lo que el resto hace sin preguntarse a sí misma qué es lo que quiere hacer. Entonces, cuando hacemos algo que va en contra nuestro, en ese momento podría parecer algo bueno, porque tal vez el grupo nos va a aceptar, porque tal vez vamos a encajar, pero en el largo plazo no es una buena estrategia porque al final, como en este caso, se abandona. Entonces, respecto a la actividad física, es muy importante tener en cuenta que hay que implementar el hábito de entrenar fuerza y de entrenar resistencia. Esto a nivel racional lo sabemos. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio de fuerza y sabemos que tenemos que hacer ejercicio cardiovascular. Pero si yo vengo de tener una mala relación con el ejercicio, yo no me creo capaz de hacer actividad física, yo tengo malas experiencias con el ejercicio físico, con el deporte de antes, es muy difícil que de frente inicie una rutina de fuerza y una rutina de cardio sin abandonarlo. Entonces, antes de pasar a un plan de entrenamiento, es muy importante hacer las paces con la actividad física, demostrarle al cuerpo lo que es capaz de hacer, demostrarle al cuerpo lo que genera la actividad física. Y para eso, primero hay que comenzar haciendo una actividad que disfrutemos. En este caso, el baile. Para otras personas era el spinning, para otras personas era correr, para otras personas era ir a nadar, tantas cosas que se pueden hacer para acercarnos un poco más al deporte y mejorar esta relación. Pero bueno, esta anécdota nos hizo reflexionar en ese momento sobre cuántas veces nos traicionamos a nosotras mismas para adaptarnos a un contexto, ya sea para no incomodar a otros o para evitar el juicio externo sin considerar el daño que nos hacemos a nosotras mismas. A veces esta autotraición no es tan evidente. Se puede disfrazar de ser flexible o evitar ser conflictiva o querer agradar o decir, no importa cuando alguien me pide mi opinión, aunque yo sí tengo una preferencia, cuando yo evito poner límites, entonces quiero que te tomes un momento y pienses, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente no querías solo para evitar un conflicto o para agradar o para encajar en un entorno? Por ejemplo, te traicionas a ti misma cuando aceptas comida que no deseas para no rechazar, entre comillas, o hacer sentir mal, entre comillas, a alguien.
Si te ofrecen un postre que no quieres comer, que no se te apetece porque no tienes hambre, porque no tienes ganas, porque no tienes antojo, estás trabajando en tus hábitos alimenticios, acabas de comer, pero lo aceptas para no hacer sentir mal a quien lo preparó, internamente sientes frustración porque estás rompiendo tu compromiso contigo misma. Otro ejemplo de autotraición es cuando reprimes tu propia hambre física para encajar en estándares sociales o para evitar el juicio sobre tus elecciones alimentarias, ignorando realmente lo que tu cuerpo te pide, lo que tu cuerpo necesita. Otra forma de autotraición es evitar expresar tus límites o tus necesidades. Si, por ejemplo, van a un restaurante con tus amigos y todos eligen opciones que no son tan saludables y en lugar de tú proponer una alternativa de un restaurante más saludable o donde sepas que va a haber algo más saludable o incluso pedir algo diferente a lo que el resto se está pidiendo por la razón que sea, ya sea porque se te antoja comer una ensalada o porque estás en un plan y sabes que la mejor opción sería en ese momento la ensalada y no la fritura, terminas eligiendo lo mismo que ellos para no parecer la persona que está a dieta, la persona difícil con la alimentación, etcétera. Otro ejemplo de autotraición es que aceptes comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Si viene un amigo, una amiga, un familiar y hace un comentario despectivo sobre tu peso, sobre tu cuerpo, sobre tu apariencia, sobre tu ropa, bajo el pretexto de preocuparse por tu salud, en lugar de manifestar tu incomodidad, tu dolor, que te sientes humillada o que te sientes enojada por lo que la persona acaba de decir o que te sientes herida, eliges callar para no generar un conflicto. Otra forma de autotraición es que no te vistes de forma que te haga sentir bien, no eliges ropa que refleje tu personalidad, sino eliges prendas que son más holgadas o más neutrales para no llamar la atención, no escuchar críticas. Otra forma de autotraición es el evitar actividades que te traigan alegría, que tú disfrutes, por miedo al juicio externo o lo que vayan a pensar de ti. Otro ejemplo de autotraición es el cargar sola con tus desafíos por temor a ser una molestia para otras personas. Otra forma de autotraición es el minimizar nuestros logros para no incomodar a otras personas. Si alguien te felicita por tus avances en este proceso de pérdida de peso, dices, ay, no, no es para tanto, pero lo haces para no llamar la atención o evitar que otras personas se sientan incómodas porque tú progresas y ellas no. ¿Qué estás traicionando en este momento? Tu derecho a sentirte orgullosa por tu esfuerzo. Vamos a hacer un ejercicio. Agarra tu chat personal o una hojita o tu cuaderno de journal y la primera parte del ejercicio es, vas a escribir 3 situaciones en las que dijiste que sí a algo que no querías. Y luego, ¿cómo te sentiste en ese momento inmediatamente después de decir que sí, pese a que tú probablemente no querías? Vamos a dejar la primera parte del ejercicio aquí. Todas estas formas de autotraición tienen consecuencias emocionales y físicas. Por ejemplo, están los episodios de atracones, el comer en secreto, el sentimiento de frustración, de culpa, el autoabandono, conductas de autocastigo o de compensación, aumentan tu insatisfacción personal, te llevan al abandono de objetivos que son muy importantes para ti y para tu bienestar. Y el daño no solo radica en estos actos concretos, sino en el mensaje que te envías a ti misma cada vez que lo haces. Te estás diciendo, mis necesidades no importan, los demás valen más que yo, no merezco ser yo misma, yo no importo tanto. Estos mensajes afectan profundamente tu autoestima, tu autoconfianza y tu capacidad de priorizarte. Estos daños o lo que genera o el impacto de la autotraición al comienzo no son tan evidentes, pero con el tiempo van afectando otras áreas de tu vida, como por ejemplo las relaciones personales. Cuando tú no te priorizas, tiendes a atraer relaciones en las que tampoco se valora tu voz o tus necesidades. Recuerda que tú le enseñas a tratarte a las personas que te rodean. También hay una desconexión interna que contribuye a la ansiedad, a la depresión o al estrés crónico. Y por último, a tu crecimiento personal. Cuando tú ignoras tus deseos y necesidades, te estancas, limitas tu capacidad de evolucionar. Al final, la autotraición suele convertirse en un ciclo
un poco difícil de romper. Inicia con el acto de traición, es decir, cuando tú cedes algo que no querías o no necesitabas. Luego está la emoción negativa. Vayamos al ejercicio que acabas de hacer. Cuando pusiste situación 1, el día en el que sucedió esto, me sentí frustrada, con culpa, enojada conmigo misma. Bueno, el segundo punto del ciclo son las emociones negativas que esta situación, esta traición despierta. Pero no queda ahí. Viene la tercera parte, que es la compensación. Tú vas a intentar lidiar con el malestar mediante conductas como las que te acabo de mencionar, los atracones, la evasión, el autocastigo. Y por último, refuerzas el mensaje negativo. Este ciclo alimenta la creencia de que tus necesidades no son importantes, perpetuando el patrón de la autotraición. Entonces vamos a hacer la segunda parte del ejercicio para identificar los patrones emocionales y conductuales que surgen cuando ignoras tus verdaderos deseos o necesidades. Ya pusiste 3 situaciones. Por ejemplo, sales a comer con amigos y para encajar o evitar una crítica o el juicio sobre tus elecciones alimenticias, decides pedir una ensalada. ¿Lo haces porque se supone que estás a dieta o porque sientes que deberías bajar de peso o porque te han hecho un comentario sobre tu peso? En el fondo, la ensalada no era lo que tú realmente querías pedir en ese momento. Y mientras que tú comías tu ensalada, veías que todos los demás pedían comidas que a ti se te antojaban, pero tú decidiste reprimir ese deseo para cumplir con la expectativa, ya sea externa, de lo que vaya a pensar la gente que estaba ahí, o interna. ¿Cómo te hizo sentir esta situación en la que te autotraicionaste? Bueno, me hizo sentir frustrada porque ignoré lo que realmente quería, me hizo sentir insatisfecha porque la ensalada no cumplió con mis antojos, ni sació mis emociones, ni sació mi hambre real. Sentí culpa por sentir que fallé al no ser auténtica conmigo misma porque la autenticidad es uno de mis valores esenciales de vida, y luego sentir resentimiento hacia mí misma y hacia las personas con las que compartí esa comida porque sentí que debía adaptarme a ellos. Bien, aquí viene la segunda parte del ejercicio. ¿Qué fue lo que hiciste después de esta situación? En este estado emocional de culpa, de resentimiento, de insatisfacción, de frustración, es común que busques una forma de compensar lo que sientes que perdiste o que reprimiste. Entonces, por ejemplo, después de esta situación y estas emociones, al llegar a casa, decidí pedir comida rápida, no porque tenía mucha hambre, sino porque intentaba llenar un vacío emocional que quedó después de esa salida. Y en lugar de pedir una porción regular, pedí una cantidad de comida mucho mayor de lo que normalmente comería, porque en ese momento no se trataba solo de la comida, de quedé con un poquito de hambre, sino de calmar la frustración acumulada. Esta acción no trajo un alivio duradero, sino que después de este episodio en el que estoy comiendo mucha más comida que la que mi cuerpo realmente me estaba pidiendo en ese momento, que estaba comiendo para llenar un vacío, que estaba comiendo para sentirme mejor, que estaba comiendo para lidiar con la frustración, con la culpa, con el resentimiento, me sentí con más culpa, con más frustración, con más resentimiento. Inició un diálogo muy autocrítico y una sensación de descontrol. Para cada una de estas situaciones quiero que pongas qué hiciste para manejar esas emociones que sentiste. ¿Compensaste con comida? ¿Te castigaste emocionalmente? ¿Fuiste a hacer ejercicio? Al hacer este ejercicio con regularidad, vas a comenzar a identificar las señales de autotraición antes de que ocurran, y por lo tanto podrás tomar decisiones más alineadas con lo que realmente necesitas y deseas. La próxima vez que se presente una situación similar, como ya sabes que si vas en contra de ti, es muy probable que al llegar a casa busques compensar ese vacío, entonces tu decisión ahora va a ser mucho más consciente. Por lo tanto, la pregunta que te vas a hacer a continuación es: ¿cómo hubiese sido el actuar desde tu autenticidad o desde tus deseos o desde tus límites físicos y emocionales? Muchas veces no nos damos cuenta de estas conductas de autotraición. Básicamente porque hay patrones de comportamiento que hemos aprendido desde pequeños. Tal vez en algún momento nos acostumbramos a poner las necesidades de los demás por encima de nuestras necesidades.
Esto puede venir de la educación, de la cultura, de experiencias pasadas. Si siempre hemos sido la persona que cede o la persona que no trae problemas, entonces esta dinámica se siente como algo normal, no como una traición a nosotras mismas. No tiene ese nombre de autotraición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que María, por ejemplo, se ofrece a quedarse tarde en el trabajo para cubrir a sus compañeros, pese a que no le pagan las horas extras, pese a que está muy cansada, pese a que tiene cosas que hacer, como por ejemplo ir a entrenar o simplemente quiere descansar, pero no lo hace porque ha crecido en un hogar donde ser útil, entre comillas, es el estándar para recibir afecto, para recibir aprobación. Así que ni siquiera se cuestiona lo que ella realmente quiere hacer, si esto que está haciendo va en contra de ella, si esto que está haciendo le aleja o le acerca a sus metas personales, y en su horario se puede ver que solamente tiene tiempo para el trabajo y nunca para ella. Otra razón también es que todas las personas tenemos la necesidad de pertenencia. Entonces, para muchas personas, el miedo al rechazo o a no encajar es más grande que el deseo de ser auténtica, que su propio valor de ser auténtica. Y esto nos lleva a ajustarnos a las expectativas de los demás, incluso cuando eso significa ir en contra de nosotras. Entonces, si una persona fue excluida o juzgada en el colegio, o en su grupo de amigos, o incluso en su propia familia, pudo aprender que la mejor manera de evitar el rechazo era ajustarse a las expectativas externas. La validación social se convirtió en sinónimo de seguridad emocional. Por ejemplo, Laura acepta ir a una fiesta con sus amigas, aunque a ella no le gustan los eventos sociales en donde hay mucha gente. Al día siguiente ya tenía planes, ya había organizado su domingo, pero termina aceptando la salida de último minuto del día anterior porque teme que si no va, sus amigas piensen que no es tan divertida o que dejen de invitarla. A menudo también asociamos ser complacientes con ser buenas personas. Confundimos bondad con sacrificio personal y esto nos lleva a ignorar nuestras propias necesidades. Si además recibo elogios o reconocimiento por ser servicial, pude haber aprendido que complacer era la única forma de ser vista, de ser valorada, de ser contada. También están nuestras creencias limitantes como el no merezco o no soy suficiente o mis necesidades no son tan importantes. Estas creencias nos hacen pensar que es más importante satisfacer a otros que cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, si yo crecí en un ambiente en donde se me decía no pidas mucho o no te creas especial, esto va a moldear mi percepción de lo que yo creo merecer. Por ejemplo, Marta evita postularse a un ascenso en su trabajo porque piensa, no soy lo suficientemente buena para este puesto de trabajo. Y por último está la recompensa inmediata de la autotraición, ¿no? Como te dije, en primera instancia en ese momento parecería ser algo beneficioso. Decir que sí a algo que no queremos va a evitar que haya una confrontación en ese momento, que haya una discusión. Además nos hace sentir o nos puede hacer sentir aceptadas o nos da una falsa sensación de armonía, pero esta recompensa es superficial y temporal. Por ejemplo, María acepta salir con su pareja a un restaurante que no le gusta porque prefiere evitar una discusión. Aunque ella se siente incómoda, se dice a sí misma que es mejor mantener la paz, ignorando su propio deseo de ser escuchada. Entonces el día de hoy vamos a romper este patrón. Quiero que identifiquemos los desencadenantes. ¿Qué situaciones o personas te llevan a traicionarte con mayor frecuencia? ¿Con qué personas sientes más presión para agradar? ¿Qué contextos hacen que ignores tus necesidades? Es muy importante desarrollar una mayor conexión contigo misma, para lo que tienes que preguntarte con frecuencia, regularmente, ¿qué necesitas en este momento? ¿Qué estás sintiendo realmente? ¿Qué decisión te haría sentir en paz contigo misma al día siguiente o en unas horas? Es muy importante desarrollar una habilidad que se fortalece con el tiempo y estoy hablando de poder decir que no sin sentir culpa. Y tu mente es muy sabia, entonces a veces también va a justificar tus elecciones. Quiero que te detengas y te preguntes,
¿Estoy actuando desde el miedo al rechazo o desde el miedo al abandono o desde el miedo a la humillación o desde el miedo al fracaso? De esto ya hemos hablado en episodios pasados. ¿O estoy actuando desde el amor propio?